según Hegel, claro, la lectura de la fenomenología como un libro iniciático, pues nos ahorra hacer esta experiencia de la humanidad. Entonces, todo individuo que quiera ponerse al nivel en que está hoy el pensamiento, la conciencia humana tiene que pasar por este libro, ¿no? Hacer una experiencia que no es real, pero es una experiencia en la conciencia, pero una vez que desarrolla, entiende este nivel, cómo se van produciendo estos cambios, se sitúa, adquiere la conciencia filosófica. Entonces, ya puede entonces entrar en el sistema de Hegel. Esto es lo que criticaba Hegel a Schelling, ¿no? Que no se podía empezar por lo absoluto de un pistoletazo, ¿no? Sino que requiere una transformación del individuo que se produce leyendo la fenomenología del espíritu, entendiéndola, por eso la fenomenología del espíritu es un libro iniciático al estilo de lo que llamaban las novelas de los románticos, que eran Bildungsroman en alemán, eran novelas de formación, ¿no? Para los románticos las novelas no eran novelas de entretenimiento, como se dice hoy, eran unas novelas filosóficas. Es decir, que el que las lee tiene que salir transformado, tiene que hacer la experiencia de los personajes de la novela, tiene que transformarles de alguna manera, si no, aquello no sirvió para nada. No eran novelas, hoy se lleva mucho la novela de entretenimiento, que está muy bien, pero es que para los románticos las novelas más importantes no eran de entretenimiento, ¿no? En este sentido, por eso, de ahí viene toda esa idea de que a veces dicen los artistas, los novelistas, que su novela va a cambiar el mundo y estas cosas, ¿no? Pero viene de los románticos, no es para entretener a la gente. Y la fenomenología del espíritu es una obra de filosofía, pero tiene también este carácter de novela de formación, ¿no? De libro de formación, de transformación. El individuo que lo lee, si lo asimila, si el libro pasa por él, porque claro, si no pasa, pues no entiende nada, nada. Pero si el libro pasa por él, acabará transformado y entonces adquirirá la conciencia filosófica. Pero la conciencia filosófica no está dada, hay que construirla, hay que experimentarla, hay que pasar unas experiencias que además son fruto de toda la experiencia de la humanidad, según Hegel. Y esto es lo que acabaría, al final de la fenomenología, poniéndonos en el nivel filosófico adecuado para entrar en el sistema de Hegel. Entonces, para entrar en el sistema de Hegel, quiere decir para captar lo absoluto, como los sistemas de Fichte o el de Hegel, pues el de Schelling empezaban por lo absoluto, hay un fundamento a partir del cual se quiere explicar todo el conocimiento o toda la realidad. Esto es lo que Hegel plantea. Su sistema también tiene un absoluto, ¿no? que es la idea, o Dios, también la llama Dios, pero en el sentido del Dios de Spinoza. Aquí cuidado, porque el Dios de Hegel es un Dios de los filósofos, porque no sé, utilizó esta terminología, le vino bien porque en la Prusia de aquella época, pues el ateísmo era imposible, ¿no? En la sociedad. Entonces, en ese sentido juega un poco con esta interpretación panteísta de Spinoza, ¿no? Del Dios Spinoza, que otros lo verán como un ateo. Spinoza fue acusado en vida de ser un ateo y todavía hoy se sostiene esto, ¿no? Pero en fin, Hegel utiliza la idea de cómo penetrar en el principio de su sistema, que sería la idea, en el sentido de Dios como la idea, ¿no? Y en ese sentido, la primera parte del sistema de Hegel es la lógica, antes de las otras dos partes que son las del sistema de Schelling, la naturaleza y el espíritu. Es decir, Hegel también aquí critica a Schelling, que había empezado por lo absoluto como la idea, pero eso absoluto era algo indiferenciado que no analizaba, ¿no? Porque solamente se capta negativamente, no se puede decir nada positivo. Y entonces, inmediatamente cuando quería decir algo positivo, Schelling pasaba a la naturaleza, ¿no? El análisis, la primera parte de la naturaleza, como vimos, después la filosofía del espíritu. Hegel aquí dice que como lo absoluto, como no se capta solo por intuición, sino de una forma conceptual, como vimos cómo hay que proceder conceptualmente para elevarse hasta lo absoluto, digamos, como para alcanzar la idea del absoluto genéticamente hay que pasar por la fenomenología, pero después tendría que haber una explicación estructural de lo absoluto, diríamos, no genética, sino estructural, no solo genética,
sino estructural. La lógica, entonces, la lógica para Hegel es esa parte que hay que añadir al sistema de Schelling, que en esa parte habría que explicar lo absoluto en sí mismo, no genéticamente, como vimos, cómo surgía la idea de absoluto por la experiencia de la conciencia, ¿no? Sino lo absoluto en sí mismo, ¿no? Esa distinción que se utilizaba en la época del estructuralismo, ¿no? La génesis y la estructura, ¿no? Hay una génesis de la idea de lo absoluto, que es la fenomenología del espíritu, y Hegel la explica de una forma muy brillante, pero luego habría que analizar la idea, lo absoluto, la idea, como de una forma estructural, ¿no? Cómo está constituido lo absoluto. Y esto es la lógica. Claro, la lógica de Hegel es la primera parte de la enciclopedia de las ciencias filosóficas. La segunda parte es la filosofía del espíritu, la segunda parte es la filosofía de la naturaleza, la tercera la filosofía del espíritu. Hegel también desarrolló la lógica aparte, se suele distinguir la lógica de la enciclopedia, que es la primera que es la lógica menor, se llama, porque es más reducida que la lógica mayor, que es la obra en la que Hegel desarrolló esta concepción de la idea de una forma puramente abstracta, ¿no? Y en ese sentido nosotros vamos a limitarnos a hacer una descripción muy rápida de la lógica y de la filosofía de la naturaleza, porque lo más interesante del sistema de Hegel creo que es la filosofía del espíritu, es lo que más influyó después en la filosofía contemporánea, en Marx, o la idea del espíritu activo y todas estas ideas de Hegel. Quizás sea lo más influyente, la filosofía de la historia, lo más conocido de Hegel, lo más influyente. La lógica es una obra muy difícil de entender, muy abstracta, muy académica, pero vamos a intentar dar una visión general que se capte un poco lo que quería Hegel decir con esto, ¿no? En ese sentido, la lógica empieza según Hegel cuando alcanzamos la idea, ¿no? La idea de lo absoluto como el ser, ¿no? Como la idea más genérica de la realidad, ¿no? La idea última. En ese sentido, Hegel entiende que la lógica tiene que ser la explicación de la idea, pero la idea es el ser. ¿Por qué? Pues porque para Hegel, el idealismo de Hegel, la lógica no solamente sería una explicación de la idea, que eso sería una especie de teoría del conocimiento, ¿no? Como hacía Fichte. Sería una explicación de cómo surge la idea, cómo se desarrollan las ideas, es una explicación de las ideas, de términos de teoría del conocimiento. Pero claro, Hegel dice que la idea es la realidad absoluta, es decir, que fuera de la idea no hay nada, no existen cosas en sí, como decía Kant, fuera del yo, ¿no? En Hegel sigue a Fichte en esto, la eliminación de la cosa en sí, entonces la realidad absoluta es la idea. Y en ese sentido, la idea es no solamente entonces, la lógica no solamente es teoría del conocimiento, sino que es ontología también, porque es lo real, es algo real, es la realidad del mundo, la realidad del mundo es la idea. Este es el idealismo absoluto de Hegel, ¿no? El mundo es idea, la realidad absoluta es la idea. Entonces, por eso se dice que la lógica de Hegel no es una lógica formal, no es nada de esto, ¿no? Claro, Aristóteles había fundado la lógica formal, pero Aristóteles la lógica la entendía no como una parte de la filosofía, la entendía como un instrumento útil para el desarrollo de la filosofía. La parte principal de la filosofía de Aristóteles es la metafísica. La primera en Aristóteles es la metafísica. En este sentido, la lógica de Hegel dice que la lógica es la metafísica. Es una metafísica moderna, no la metafísica de Aristóteles. Es una metafísica que es a la vez teoría del conocimiento y es a la vez ontología, ¿no? Es decir, que aquí se dice, es la filosofía, la metafísica en Hegel es la filosofía primera. Pues sí, pero hay que tener en cuenta que la metafísica de Hegel es a su vez una mezcla de ontología y teoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que la lógica es el desarrollo de una teoría de los conceptos, el pensamiento, ¿no? El pensamiento se expresa en conceptos e ideas en general. Entonces,
la lógica va a expresar el proceso, porque el pensamiento, todo para Hegel toda realidad es un proceso, ¿no? Esa idea la aplica también el pensamiento no es algo estático, es un proceso. Para explicarlo hay que ver su génesis, su desenvolvimiento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué es la lógica? Pues, como vamos a ver, algunos dicen, es una teoría de las categorías. O sea, los conceptos más generales son las categorías, según Kant, ¿no? Y Aristóteles. Entonces, lo que haría Hegel, en el fondo, en la lógica, lo que haría sería una explicación de cómo surgen los conceptos más generales, desde el concepto de ser hasta la idea, la idea absoluta, ¿no? Y entonces, esto sería una especie de teoría de las categorías, que es la idea que introdujo Fichte cuando en la teoría de la ciencia vimos que Fichte no le satisfacía la deducción metafísica de las categorías que hacía Kant, diciendo que era una deducción estática porque procedía del hilo conductor de la tabla de los juicios, y eso era una especie de paralelismo estático, ¿no? Fichte decía que las categorías debían deducirse dialécticamente, ¿no? Y por eso empezaba a deducir primero cómo surgían los objetos, el espacio, el tiempo, después la cantidad, la cualidad, todo esto, todas las categorías, Fichte empezó a deducirlas dialécticamente. Bueno, pues esto es lo que hará Hegel en la lógica. Lo que pasa es que, así como Fichte vimos que tuvo que desarrollar esta filosofía en directo y por eso va cambiando de unas teorías de la ciencia a otras, las versiones que hay, pues hay modificaciones porque el hombre pues va corrigiéndose. En Hegel, sin embargo, la lógica, como tuvo mucho más tiempo y consiguió hacer una deducción más que no cambia, ¿no? La lógica de Hegel, una vez que la establece, prácticamente ahí está, es un clásico, ¿no? Hay una deducción de las categorías y una división muy clara de cómo se debe hacer esta deducción, cuáles son las partes de la lógica, que Hegel distingue en tres otra vez, ¿no? Siempre el mecanismo de las triadas, que es completamente continuo en Hegel, todas las partes, toda su filosofía se divide en tres, ¿no? Es una especie de lo que, por ejemplo, aquí al lado de la facultad de Milán de Filosofía en Oviedo, hay la iglesia de San Julián de los Prados, y es una iglesia prerrománica. Si entráis, esa iglesia está dedicada a la Trinidad, al dogma de la Trinidad. Y entráis, todas las capillas están divididas en tres, ¿no? Parece como el sistema de Hegel, ¿no? Pero en arte, ¿no? Hegel hace lo mismo, todo su sistema de Hegel, vamos a ver, ya lo vimos en la fenomenología, como empieza dividiendo en tres partes, la conciencia, la autoconsciencia y la razón. Pues hará lo mismo después, y la lógica la divide en tres partes. La primera parte de la lógica, voy a intentar dar un resumen de esto, ¿no? Para que se vea un poco la idea de Hegel. La primera parte de la lógica es la lógica del ser. Logik des Seins, dice en alemán. La lógica del ser. La segunda parte es la lógica de la esencia. Logik des Wissens. La lógica de la esencia. Y la tercera parte es la lógica del concepto. Logik des Begriff. El concepto, ¿no? En ese sentido, estas son tres partes de la lógica. Claro, Hegel empieza la lógica partiendo de los conceptos, el concepto más general. Entonces aquí también hace una incursión histórica, ¿no? Como hizo la fenomenología, porque viene a decir, el concepto más general filosófico, ¿no? La idea más general que existe, filosófica, es la idea de ser. Y eso aparece en los griegos, en la metafísica griega, no aparece antes. Entonces, el ser, entonces empieza a analizar la idea de ser, ¿no? El ser es la categoría más general, ¿no? Y entonces, al analizarlo, pues bueno, utiliza los análisis que había hecho Aristóteles, los griegos. El ser, que es lo que es más general. Y el ser no es el ente, no es nada particular, es lo que tienen en común todos los entes, es lo general. Pero dice Hegel, el problema que tiene esta idea es que cuando intentas atraparla, pues te aparece otra idea, que es la nada. Después de la idea de Sein aparece la idea de Nichts, la nada, ¿no? En alemán, ¿no? Dice Hegel. ¿Por qué? Porque cuando intentas atrapar el ser, decir lo que es, lo único que puedes decir es que no es nada en particular. No es ningún objeto, pero cuando intentas determinarlo, tienes que recurrir a la idea de nada. Y la idea de nada, pues no sirve para nada. Entonces tienes que volver a la idea de ser. Al volver, dice Hegel, aparece aquí una categoría que no se percibía,
que es el, el devenir, ¿no? El Werden, dice en alemán, el llegar a ser, el ser llega a ser la nada y de la nada se pasa al ser, ¿no? Entonces aparece aquí la tercera categoría, que es el devenir. Entonces, ¿qué es el ser? El ser es devenir, viene a decir Hegel. La conclusión de esta tesis, el ser, antítesis, es todo, es nada, en realidad, ¿qué es? No es ni todo ni nada, es el devenir. Entonces, es la idea fundamental de la filosofía de Hegel, que la realidad más última que hay, más abstracta, es que la realidad es un proceso, es devenir, ¿no? Esto es Heráclito, ¿no? Frente a Parménides. Esto es Hegel frente a Aristóteles, ¿no? Aristóteles tiende a ser estático, la idea de ser de Aristóteles es la sustancia, algo que permanece estático. Para Hegel, la idea fundamental del ser no es esta, es el devenir. Todo está cambiando, todo. Esta idea moderna que tenemos hoy de que todo está cambiando, que el cuerpo humano está cambiando, las células cada 5 años cambian, no hay nada. Esta idea por eso Hegel tiene se le considera a Aristóteles moderno, ¿no? Porque introduce aunque se haya equivocado en muchas cosas, porque los conocimientos de científicos de la época, pues claro, eran los que eran. Entonces, si leemos hoy a Hegel, pues podemos decir, hombre, es que esto no es así, hoy sabemos. Pues lo mismo pasó con Aristóteles. Aristóteles también los conocimientos que tenía en su época. Sin embargo, el sistema aristotélico, a pesar de estos atrasos que tenía y errores de conocimientos positivos, sin embargo, permaneció durante siglos como insuperado, ¿no? Solamente hasta Descartes y el Renacimiento empieza a vislumbrarse la posibilidad de superar la filosofía aristotélica. Puede pasar lo mismo con Hegel, ¿eh? El sistema de Hegel, esta concepción de la realidad como un proceso dialéctico y que está cambiando, todo está cambiando de una forma que Heráclito había empezado a manifestar, pero por aforismos. Pero en Hegel hay una explicación, una concatenación de ideas de por qué el mundo es un proceso. Esto es lo que aparece como la primera idea de la lógica del devenir, ¿no? La lógica del ser empieza con esta tríada, no es famosa esta tríada que se comenta, pero después, claro, Hegel analiza el ser, cómo se empieza a determinar este devenir. El ser deviene primero, empieza a particularizarse de forma cualitativa, ¿no? De distinciones cualitativas. Después se pasa a precisar más desde el punto de vista, aparece la categoría de la cualidad, luego la de la cantidad y después la de la medida, ¿no? Entonces aparece aquí, Hegel va analizando cómo van surgiendo estas categorías, la categoría del ser, la nada, el devenir. Después aparece la categoría de la cualidad, la cantidad, la medida. Es curioso que, por ejemplo, que Hegel supone que primero viene la cualidad, después la cantidad y la medida. Todo esto es un desarrollo puramente especulativo, ¿no? Como pasaba con Fichte. Lo interesante es que, por ejemplo, cuando tú lees la explicación que da Piaget, cuando explica cómo los niños adquieren el concepto de número, de medida, y en sus estudios sus investigaciones o experimentos, dice que, claro, un niño, para tener el concepto de número, tiene que tener antes dos conceptos previos, que es el concepto de clase, que implica las clases cualitativas, cuantitativas, luego el de serie, implica una ordenación, y luego viene el número, que es la medida, ¿no? En ese sentido parece que hay algo parecido a esto que dice Hegel, ¿no? Es decir, que no, pues Hegel es especulativo, sin embargo, es curioso cómo esta ordenación de las categorías puede tener un sentido hoy, es decir, cómo la categoría de cantidad presupone la de cualidad, la medida presupone la de dos. Eso que dice Piaget, un niño no puede entender el concepto de número si no tiene el concepto de clase. ¿Cómo adquiere el concepto de clase? Pues haciendo las colecciones de objetos, separando fichas azules de blancas, y hace colecciones entonces va adquiriendo manualmente con sus operaciones. Una vez que tiene el concepto de clase, después ya puede entender entonces lo que son los números. Porque un número no se entiende si no se define como la clase de los números enteros, ¿no? El conjunto, la clase de los números tales, ¿no? Y en ese sentido, estas ideas de Hegel parecen muy especulativas, pero a veces cuando se vuelven a leer se ve que hay cierta racionalidad ahí, ¿no? Aunque sea puramente especulativa, no está probada. Digo,
Hegel, una vez que elabora estas primeras categorías de la lógica del ser, pues pasa a la lógica de la esencia. ¿Cuándo aparece la lógica de la esencia? Según Hegel, pues cuando se empieza a introducir la idea, como hace Platón, de que una cosa es el ser y otra cosa el mundo del ser y otra cosa el mundo de la apariencia, ¿no? La idea de que hay un dualismo en el mundo, ¿no? En la realidad hay un dualismo, hay la apariencia y el mundo real, que es el que está detrás, ¿no? La esencia, la distinción esencia-apariencia, ¿no? No te fijes en solo las apariencias, busca la esencia, detrás de las apariencias hay una esencia. Entonces dice que cuando se da este desarrollo en la idea del ser, pues que el ser aparece extinguido, aparece una lógica una parte distinta a la lógica de la esencia. Entonces la lógica de la esencia dice que para analizar esta lógica, aquí Hegel asocia categorías duales, precisamente categorías como sustancia, accidente, ¿no? La sustancia es la esencia, lo que está detrás, los accidentes, la apariencia. Causa-efecto, ¿no? Entonces la categoría de causa-efecto también la introduce aquí, la acción y reacción, ¿no? Que son las categorías que Kant clasificaba, las categorías de relación de Kant, de la tabla de Kant, ¿no? Hegel las introduce aquí y dice que estas categorías no son inmediatas como la cantidad de cualidades, sino que son mediadas. No se entiende una sin la otra. No puedes entender la idea de causa sin el efecto, y de sustancia sin accidente, ¿no? Entonces estas categorías implican la mediación, ¿no? Son categorías que introducen el concepto de la necesidad de una mediación. En fin, analiza toda la idea de la categoría de la realidad. Lo que es real es siempre algo que no es inmediato, sino que es un compuesto de apariencia y esencia, ¿no? Lo real implica esta idea, ¿no? La idea de realidad siempre es más compleja que la pura inmediatez, implica una mediación. Para alcanzar la realidad hay que utilizar estos conceptos de la causa y efecto, de sustancia y accidente, ¿no? Y por último vendría la lógica del concepto. Que la lógica del concepto para Hegel sería la síntesis de lo inmediato y lo mediato. Y entonces sería la idea de las ideas como el concepto como automediación, ¿no? Como una especie de automediación. En ese sentido, en el concepto, en la lógica del concepto, analiza Hegel primero los conceptos subjetivos, ¿no? Lo que llamamos la lógica formal. La lógica formal sería algo a la vez subjetivo y objetivo, porque necesita del sujeto que elabora los conceptos a partir de las sensaciones. Una vez que elabora los conceptos, luego tiene que elaborar juicios y silogismos, con lo cual llega a conocimientos objetivos, ¿no? Entonces es una especie de automediación de lo subjetivo y lo objetivo, esta lógica. La primera parte sería lo que se llama tradicionalmente, aquí explica Hegel la lógica formal, ¿no? Como se conocía entonces que la lógica de Aristóteles. La lógica que Aristóteles dividía en tres partes: la lógica de los conceptos, la lógica de los juicios y los silogismos, ¿no? O raciocinios, ¿no? Y en ese sentido, esta sería la primera parte de la lógica de conceptos. La segunda parte de la lógica, Hegel aquí da un salto, introduce la lógica del concepto subjetivo. Entonces va a la filosofía de la naturaleza de Schelling e introduce el proceso de mecanicismo, fenómenos químico-eléctricos y fenómenos orgánicos. Entonces dice, hay una lógica aquí material, ¿no? Dice que hay también un desarrollo del concepto en términos materiales. Bueno, pues lo que hoy decimos cuando consideramos hoy un ordenador, que un ordenador no solamente es la lógica formal, sino que son circuitos eléctricos, ¿no? Que tienen una organización lógica, ¿no? Es decir, mecánica es mecánica y electricidad, incluso química, ¿no? Sobre todo en el cerebro es muy importante las conexiones no solamente eléctricas, sino también química, para la transmisión de información. Es decir, que aparece y luego en el cerebro las cuestiones orgánicas. Es decir, que Hegel dice que hay una especie de segundo momento de lógica del concepto que sería esta lógica de lo mecánico, las categorías mecánicas, las categorías eléctricas y químicas, las categorías biológicas, ¿no? Y por último,
vendría una síntesis, la tercera parte de la lógica concepto, que sería la lógica del concepto en tanto que síntesis de lo subjetivo y lo objetivo, que es la idea, ¿no? Y aparece aquí el concepto como idea, según Hegel, ¿no? Que sería, tendría una primera parte que sería la vida, después vendría el concepto del espíritu y de la autoconciencia, y después el concepto de la idea. Este sería una especie de lo que era la filosofía del espíritu de Schelling, ¿no? Que dividía estas tres partes, aparecería aquí en la lógica. Bien, con esto se alcanzaría el análisis. Al final de la lógica aparece la idea como una realidad automediadora, ¿no? Que consiste en sí, es en sí y para sí, ¿no? Es completa, ¿no? De ahí alcanzaría el mayor desarrollo. Entonces aquí es donde aparece, que vamos a dejar esto aquí porque no tenemos más tiempo, el paso a la filosofía de la naturaleza. Vamos a la próxima clase, vamos a exponer este paso.